Javier Torres ajusta el brazo sobre el volante mientras maneja su auto de lujo por las calles iluminadas de la ciudad. El evento de gala al que acaba de asistir aún resuena en su mente. La conversación con sus colegas del ámbito jurídico, las sonrisas y las felicitaciones, todo eso parece un mundo distante, mientras avanza a través de las calles que alguna vez conoció también. Es un juez reconocido, uno de los más respetados en su campo, pero la ruta que lo llevó hasta allí no fue fácil. Las huellas de su pasado siguen presentes, como una sombra que nunca termina de desaparecer. Recuerda las calles polvorientas de su infancia en la periferia, y cómo, cuando era niño, no podía imaginar que un día estaría al volante de un coche como el que ahora maneja, rodeado de lujo y admiración. Sin embargo, el precio de su éxito ha sido alto. La discriminación que siempre enfrentó, como hombre negro en Madrid, nunca ha desaparecido por completo. Incluso cuando se siente en la cima del mundo, el racismo sigue siendo una presencia latente, acechando en las sombras. Con cada giro del volante, sus ojos se mueven entre las luces que salpican la ciudad. El suave rugido del motor le ofrece una sensación de paz momentánea, un pequeño respiro que le permite desconectar de la presión constante de su carrera y del peso de las expectativas que siempre recaen sobre él. Pero esa calma se ve interrumpida bruscamente cuando se acerca a un semáforo. En el espejo retrovisor ve la luz roja de una patrulla de policía reflejada en el cristal. Su estómago se revuelca ligeramente, un impulso de incomodidad que lo atraviesa. Respira hondo, acostumbrado a la sensación de ser observado, de ser juzgado, de saber que, en muchos casos, su presencia es percibida de manera diferente por el simple hecho de ser negro. Pero esa noche hay algo extraño en el aire. Algo que no puede identificar, pero que lo hace sentir una tensión palpable, como si las circunstancias estuvieran a punto de cambiar. El coche de la policía reduce la velocidad y se coloca paralelo a su vehículo. Javier siente el peso de las miradas de los oficiales a través de las ventanillas. Un segundo oficial está al volante, y el primero parece evaluar cada uno de sus movimientos. Sus ojos se clavan en el espejo retrovisor, pero no puede evitar la sensación de estar siendo observado como si fuera un delincuente en potencia. La luz del semáforo se pone verde, pero el coche de la policía no avanza, permanece a su lado, presionando su vehículo hacia el costado de la vía. Javier siente cómo la tensión crece en su pecho. La incomodidad se transforma en algo más grande. Su respiración se vuelve más lenta, más medida. De repente, la sirena de la patrulla corta el aire. Un sonido penetrante que lo hace estremecer. Cierra los ojos por un breve momento, recogiendo toda su paciencia, mientras su mente se llena de recuerdos de momentos similares en el pasado. El policía da un gesto brusco, indicándole que se detenga. Sin otra opción, Javier maneja hacia el arcén. Su corazón late con fuerza en su pecho. No hay alternativa. Sabe que necesita mantener la calma. Como juez, su profesión es un arma poderosa, una herramienta de autoridad que podría usar para poner fin a esta situación en un instante, pero no lo hace. Sabe que su actitud puede marcar la diferencia y que cada movimiento que haga debe ser calculado, estratégico. No es el momento para revelar su identidad. No es el momento para usar su poder. El policía se acerca a la ventana con una mirada que parece de desdén, una actitud que ya conoce bien. «Documentos, por favor», le dice, en un tono que no deja lugar a dudas. Javier le entrega la licencia y los papeles del coche sin dudar. Sus manos, aunque firmes, son suaves en sus movimientos, controlando cada gesto, evitando cualquier tipo de reacción que pueda ser malinterpretada. El policía examina los documentos con rapidez, pero su rostro sigue impasible. «¿Este coche es suyo?», pregunta, con una mezcla de sorpresa y desafío en su voz. «Sí, señor», responde Javier,
manteniendo la calma, sin alterarse. Su tono es firme, pero medido. La tensión se percibe en el aire, una tensión que ya ha experimentado en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, pero que siempre logra manejar. Aún así, en esa noche, algo se siente diferente, como si las reglas estuvieran cambiando frente a él. El policía observa el auto y Javier puede sentir cómo su mirada se vuelve más inquisitiva. ¿Cómo un hombre como usted puede permitirse un coche de esos? La pregunta lo golpea como una descarga eléctrica. Es directa, ofensiva, y la manera en que el policía la formula está cargada de desdén. Javier siente cómo el estómago se revuelca. La pregunta le trae recuerdos de su infancia, de los días en que fue acusado injustamente, simplemente por el color de su piel. Recuerda las veces en que su capacidad y sus logros fueron puestos en duda solo por su raza. La rabia comienza a hervir en su interior, pero se obliga a mantener la calma. Su mano aprieta el volante con fuerza, pero no se permite perder el control. «Trabajo mucho, señor», responde, sin apartar la mirada del policía. Su voz es firme, pero su mente está alerta, analizando cada palabra, cada gesto de los oficiales. Sabe lo que puede ocurrir si la situación se descontrola y no está dispuesto a dejar que eso suceda. El segundo policía, más impaciente, se acerca rápidamente a la ventana, inclinándose hacia adelante para observar mejor el interior del coche, como si estuviera buscando algo que confirmara su sospecha. Su actitud es más agresiva, más intimidante. «Va a tener que salir del coche», dice el segundo oficial, su tono más áspero y autoritario. La orden es clara y no da espacio para discutir. Javier frunce el ceño y, con la calma de quien ha estado en muchas batallas legales, pregunta: «¿Algún motivo para esto?» «Solo haga lo que le decimos», responde el primer policía con un tono de amenaza latente. «No queremos complicaciones». Javier no puede evitar sentir cómo la situación se sale de control. La escalofriante sensación de ser tratado como un criminal por el simple hecho de ser negro le atraviesa de nuevo. Sabe que este momento no es solo por él, sino por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse, de hablar. A regañadientes sale del coche, sus movimientos cuidadosos y controlados, como si cada paso lo estuviera llevando hacia una batalla que no sabe cómo se librará. Mientras lo registran, el policía se acerca con una sonrisa cínica, como si estuviera disfrutando del dolor que le está causando. ¿Cómo consiguió este coche, eh? ¿De verdad cree que se va a salir con la suya? La humillación quema en su pecho, pero Javier respira profundamente, manteniendo la postura, sin permitir que su dignidad se derrumbe. Javier Torres permanece quieto, observando la situación como un espectador en un escenario que le resulta dolorosamente familiar, pero igualmente surrealista. El segundo oficial lo mira con detenimiento, como si estuviera buscando algo más allá de su rostro, algo en sus gestos, algo que pudiera utilizar como justificación para esta detención. La fría luz de la noche resalta las arrugas en la cara de los policías, pero sus ojos son jóvenes, aún llenos de una energía desmesurada que parece estar buscando cualquier excusa para ejercer su autoridad. «Va a necesitar salir del coche, señor», le ordena el segundo oficial, la voz dura, inflexible, como si no hubiese espacio para discusiones o explicaciones. Javier arquea una ceja, su cuerpo reacciona al instinto, pero su mente está ya trabajando, calculando las consecuencias legales de esa solicitud. ¿Algún motivo para eso?, pregunta, manteniendo la calma en su tono, pero con una ligera inclinación de la cabeza que refleja la incredulidad. Javier sabe que cualquier movimiento erróneo podría convertir esta situación en algo mucho peor, pero no está dispuesto a ceder a la intimidación.
Lo peor que podría hacer sería perder el control ahora. Su mente ya está analizando las leyes, las opciones, las implicaciones de esa detención arbitraria. Pero no hay tiempo para el análisis. La respuesta es inmediata. Vamos, señor, solo haga lo que estamos pidiendo. Queremos evitar complicaciones, ¿cierto?, responde el primer policía, y su tono cambia. Es más firme, más amenazante. Javier siente que algo no va bien, que la situación está a punto de escalar de manera peligrosa. El aire parece volverse denso, como si la noche misma estuviera observando en silencio. Él respira hondo, un suspiro profundo que le permite reunir la paciencia. Sus ojos miran al frente, pero sus pensamientos viajan rápido. Piensa en todas las veces que ha defendido casos en los tribunales, en las historias de abuso de poder y discriminación que ha escuchado y leído. El racismo siempre encuentra una nueva cara, siempre se disfraza de diferentes formas. Y aunque ahora se encuentra en una posición de poder, como juez, sabe que no está inmune. A lo largo de su vida las reglas nunca han sido las mismas para él. Y aquí, de pie en medio de la noche, se siente vulnerable, como si todo lo que ha logrado fuera irrelevante en este momento. El color de su piel, la percepción externa de su éxito. Todo eso parece desmoronarse cuando el poder de esos policías se hace tan palpable. Sin más alternativas, Javier finalmente sale del coche. Los dos oficiales lo observan con una atención minuciosa, como si esperaran que cometiera un error. El segundo oficial, el que parece más impaciente, da un paso hacia él, con los ojos brillando de una mezcla de desdén y curiosidad, como si quisiera despojarlo de su dignidad pieza por pieza. Es en ese momento cuando Javier entiende, en lo más profundo de su ser, que nada de lo que ha hecho, ninguna de las conquistas en su vida, importa. A los ojos de estos policías, él no es más que un hombre negro conduciendo un coche que en su mente no puede pertenecerle. «Pon las manos en el capó», ordena el oficial, su voz tajante, como si no hubiera lugar para un respiro. El otro se aleja con los papeles en las manos, murmurando algo en el radio. Javier obedece, sabiendo que cualquier resistencia podría empeorar la situación. Su corazón late con fuerza, un ritmo acelerado que parece ser el único sonido que escucha en ese momento. Él piensa en su esposa, en sus hijos, en lo que dirían si supieran que su padre, un hombre de leyes, un juez respetado, estaba siendo detenido y humillado en la vía pública de esa manera. Los pensamientos le atraviesan como flechas, pero los aparta con la misma rapidez, enfocándose solo en lo que está sucediendo ahora, en el momento presente. Sus manos descansan sobre el capó del coche, y la sensación del metal frío bajo sus palmas parece acentuar la vulnerabilidad de su posición. El viento de la noche le golpea el rostro, helado y fuerte, como un recordatorio de que está expuesto, como un reflejo de la dureza que enfrenta cada día, aunque este momento esté marcado por la humillación. El sonido del tráfico a su alrededor parece difuso, lejano, como si todo lo que importara fuera él y esta escena que se desenvuelve ante su mirada. Las personas que pasan en sus coches disminuyen la velocidad para observar. Algunos incluso sacan sus teléfonos móviles, registrando lo que parece ser solo otro procedimiento policial común. Pero para Javier, esto es mucho más que eso. Es una herida abierta, una realidad que conoció desde que era niño, una herida que a pesar de sus logros nunca ha sanado por completo. Este es el precio que paga por ser quien es, por haber llegado tan lejos solo para ser recordado por su raza, no por su éxito. Los dos oficiales continúan registrándolo, palpando su ropa y bolsillos con movimientos torpes, apresurados, como si estuvieran buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar el prejuicio que llevan consigo.
Javier siente cómo el desdén de los policías lo atraviesa como un cuchillo, pero mantiene la calma. Sabe que cualquier signo de ira, cualquier gesto brusco, solo les daría la razón. Respira profundamente, controlando cada fibra de su ser, mientras sus ojos se enfocan en el suelo, evitando el contacto visual que podría desencadenar algo aún peor. Entonces, uno de los oficiales, tras terminar de revisarlo, le lanza la pregunta con una sonrisa cínica en los labios. ¿Vas a contarle a la gente cómo conseguiste este coche? La pregunta llega como una bofetada, pero Javier se mantiene firme. Ya lo ha escuchado antes, en diferentes formas, en diferentes voces. La discriminación nunca cambia, solo cambia su forma de manifestarse. Él no se deja afectar por el sarcasmo del oficial y responde con una voz clara, aunque controlada. Ya lo dije. Trabajo, responde con firmeza, pero sin perder la compostura. El sentimiento de humillación se agolpa en su pecho, como un fuego que arde lentamente, pero él se niega a ceder a esa provocación. ¿Trabajo?, interviene el otro policía con una mueca en el rostro, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Yo apostaría a que este trabajo no es muy honesto, ¿no es así? ¿O crees que nos estamos dejando engañar por toda esa pose que tienes? Javier levanta la cabeza lentamente. Sus ojos se fijan en los dos oficiales. La tensión entre ellos es palpable. Él sabe que este momento es más que una simple detención. Es un reflejo de todo lo que ha tenido que enfrentar en su vida. Un recordatorio de que, a pesar de sus logros y su estatus, nunca podrá escapar del peso de su piel. Javier Torres no puede evitar sentir cómo una ira contenida, acumulada durante años de situaciones como esta, lo invade con cada segundo que pasa. Su mirada hacia el oficial es tan intensa que podría cortarlo, pero se mantiene firme, controlando lo que se avecina como una ola de rabia. La humillación es palpable, pero el juez sigue en pie. La voz de Javier, aunque baja, es dura, cortante, como un filo afilado que no deja espacio para dudas. Soy un hombre honesto. Responde, sin titubear, las palabras saliendo de su boca, como si cada una de ellas fuera una declaración de principios. El policía, con una sonrisa cargada de ironía, lo mira y se aleja un momento, revisando los documentos de nuevo. Mientras murmura algo por el radio, Javier percibe que está buscando más pruebas para respaldar la sospecha que claramente tiene sobre él. La atmósfera se siente densa, casi como si el aire estuviera impregnado de desdén. Este coche no parece de su tipo, ¿sabe?, dice el policía volviendo hacia él con una mirada de desafío. Y antes de que Javier pueda reaccionar, añade: un coche como este vale más que... Se detiene, como si estuviera buscando la palabra correcta, el desprecio en sus ojos claramente visible. Lo que parece valer. El impacto de esas palabras es como una bofetada silenciosa. Javier siente cómo una ola de indignación lo atraviesa, recorriéndole todo el cuerpo. Algemado, como un criminal. Así es como lo están tratando, como si su palabra, su dignidad, no valieran nada. Y ese pensamiento es lo que más le duele. No es solo la humillación, no es solo el hecho de que lo están tratando como un delincuente. Es el peso de un sistema que, aunque juró proteger, ahora se vuelve contra él con una crueldad insostenible. Cuando levanta la vista por un breve momento, sus ojos se encuentran con los de los conductores que pasan, algunos apenas prestando atención, otros sacudiendo la cabeza en desaprobación. Pero la mayoría no parece notar la injusticia que se está cometiendo allí mismo, frente a sus ojos. La escena se convierte en parte del paisaje urbano. Una escena cotidiana para muchos, pero una tortura constante para Javier. Javier siente la furia burbujear en su pecho y la ironía lo carcome por dentro. ¿Cuántas veces él ha juzgado casos como este en el tribunal? ¿Cuántas veces ha mirado a los ojos de las víctimas y ha garantizado que la justicia prevalecería?
Y ahora, de alguna manera, la justicia lo está fallando a él. No por sus actos, sino por la percepción superficial, por el color de su piel, por el coche que conduce, por la sospecha que le han colgado sin ningún fundamento. Vamos, señor, no es necesario que hagamos más ruido. El primer policía lo empuja hacia el coche patrulla, con una brusquedad que no hace más que aumentar la indignación que Javier siente. La puerta trasera del vehículo se abre con un sonido metálico, como si la calle misma estuviera gritando contra lo que está ocurriendo. Sin tiempo para reaccionar, Javier es colocado en el banco trasero del coche con una fuerza que lo deja sin aliento, como si fuera un peligro público, como si de alguna manera su mera existencia fuera una amenaza. «Vamos a llevarlo a la delegacia», dice uno de los oficiales, cerrando la puerta con un golpe que resuena en el aire, como un eco de la injusticia. Luego, con una sonrisa cínica, añade: «Estoy seguro de que recordará de dónde sacó este coche cuando llegue allí». Javier cierra los ojos por un momento, permitiendo que la oscuridad de sus párpados lo consuele. En su interior, todo grita por revelarse, por decirle a esos hombres quién es, por mostrarles la verdad. Bastaría con una palabra, una sola palabra, y él sería libre. Pero algo más fuerte que el deseo de ser libre lo detiene. Él sabe que esto no es solo sobre él, no en ese momento. Es sobre todos los demás que no tienen la oportunidad de luchar, sobre todos aquellos que han sido silenciados por el peso de la discriminación sin siquiera poder alzar la voz. El motor del coche comienza a rugir y el vehículo se pone en marcha. Javier, con el estómago revuelto, respira profundamente, intentando encontrar algo de calma en medio del caos que lo rodea. Sabe que la injusticia le arde en las entrañas, pero su mente ya está trazando los próximos pasos. El camino hacia la delegacia será largo, pero la verdadera batalla comenzará una vez que llegue allí. No hay forma de escapar de esta noche, de este momento, pero él tiene la certeza de que lo que está por venir será mucho más grande. El trayecto hacia la comisaría es silencioso y el ambiente dentro del coche parece estar impregnado de una tensión tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Javier permanece callado, sus manos aún esposadas, descansando sobre sus muslos, mientras observa las calles por la ventana. Cada farola que pasa, cada rincón de la ciudad, parece estar más lejos de él. Esa ciudad que él siempre pensó que conocía tan bien, esa ciudad que siempre consideró suya, ahora le resulta ajena, distante, como si fuera un extranjero en su propio hogar. El rostro de Javier se mantiene impasible, pero dentro de él la tormenta de emociones no cesa. La injusticia lo ha tocado, y ahora se encuentra atrapado en un sistema que alguna vez juró proteger. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? ¿Cómo su vida, marcada por el trabajo duro, el estudio, la dedicación, puede ser despreciada de esta forma? Todo parece estar fuera de lugar, y a cada segundo que pasa, la amarga realidad se asienta más profundamente en su alma. El coche avanza a través de las calles, pero el tiempo parece ir más lento que nunca. Y aunque no lo vean, Javier sabe que este momento será solo el inicio de algo mucho más grande. Algo que cambiará no solo su vida, sino la vida de todos los que luchan contra este sistema que, bajo la apariencia de la justicia, sigue perpetuando la discriminación. En ese instante, Javier Torres se siente más extraño que nunca. Las victorias que ha alcanzado a lo largo de su vida parecen desvanecerse frente a la realidad que enfrenta. El color de su piel, todos esos logros, todos los sacrificios, las largas horas de estudio, los esfuerzos por destacar en una sociedad que a menudo lo había señalado, todo parece no tener importancia ahora. Frente a los ojos de esos dos policías,
Él no es un hombre exitoso, ni un juez respetado. Es simplemente un hombre negro al volante de un coche que, según ellos, no debería pertenecerle. Es como si todo lo que ha hecho en su vida fuera reducido a nada, todo por algo que no puede cambiar, algo que nunca pidió, pero que siempre ha llevado consigo: su color de piel. El policía que conduce el vehículo parece complacido con la situación. De vez en cuando, lanza miradas rápidas a través del retrovisor, como si buscara una señal de desesperación o debilidad en el rostro de Javier. Le gusta pensar que tiene el control, que tiene el poder en este momento. Y sin embargo, Javier no cede. Su rostro sigue impasible, su mente concentrada, calculando cada movimiento, cada palabra que pueda pronunciar en los próximos momentos. Es como si estuviera jugando un juego que los otros no entienden, un juego que él no eligió, pero que está obligado a jugar por su propia supervivencia. El otro policía, que va sentado al lado del conductor, murmura algo sobre lo absurdo de que alguien como Javier esté al volante de un coche tan caro. Las palabras son más una afirmación que una pregunta, pero están cargadas de una despectiva incredulidad. Javier no responde. No tiene nada que decir. Las palabras de esos hombres ya las ha escuchado demasiadas veces y no tienen poder sobre él. En su mente se repite una y otra vez que esto no es sobre él. Esto es sobre lo que otros han vivido, sobre lo que otros seguirán viviendo. Y no puede permitir que su enojo lo controle. Al llegar a la comisaría, Javier es retirado del coche con la misma rudeza con que lo metieron. Las esposas siguen apretando sus muñecas, pero él no pierde la compostura. Sabe que esa es su única defensa en ese momento: la calma. En el vestíbulo de la comisaría el ambiente es frío y desolado. Apenas hay detenidos en los bancos, algunos esperando su destino con expresiones vacías, mientras otros apenas levantan la mirada al ver a Javier. Hay algo inquietante en la forma en que todos parecen estar acostumbrados a estar ahí, como si todo lo que está ocurriendo fuera normal, como si la injusticia que Javier está viviendo fuera solo otra parte de la rutina. Lo empujan hacia una pequeña sala de interrogatorios. Las paredes son blancas, frías, y los muebles antiguos crujen con cada movimiento, como si la misma sala estuviera protestando por la falsedad de la situación. Lo obligan a sentarse en una silla metálica, que es tan incómoda como la situación misma. El oficial que lo acompaña lo observa con una mirada de depredador, esperando encontrar algún signo de debilidad, de miedo, en el rostro de Javier. Como si eso fuera lo único que pudiera justificar lo que están haciendo. Ahora vamos a ver, comienza el oficial más impaciente, mientras arrastra otra silla y se sienta frente a él, con la mirada fija, evaluándolo. ¿Vas a decir la verdad o prefieres que te lo pongamos más difícil? Javier lo observa en silencio. Su mirada es profunda, intensa, cargada de una fuerza que el policía no esperaba. Está calmado, pero dentro de él, la tormenta sigue creciendo. La verdad ya está ahí, frente a ellos. Lo que pasa es que ellos aún no la han visto, y no hay nada más que decir. La verdad ya está delante de ustedes. Solo que ustedes aún no la ven, responde Javier con voz suave pero firme. El oficial se inclina hacia adelante, su expresión cambiante entre la incredulidad y la burla. Ah, entonces eres de esos, ¿no? Sonríe con desdén. El tipo que siempre piensa que está por encima de la ley, ¿verdad? El que cree que puede escapar de todo. El oficial se inclina más, los ojos fijos en los de Javier. Luego pregunta, casi con un toque de sarcasmo: ¿por qué el sistema va en tu contra? ¿Tienes alguna respuesta para eso? Javier no parpadea. Su mirada permanece fija en el policía, como si estuviera viendo a través de él. La pregunta es irrelevante. Él sabe que no importa lo que diga, el policía ya tiene su propia versión de los hechos. Pero él responde, como siempre lo hace, con la verdad.
Si quieres respuestas, las tendrás. Pero no de la forma que imaginas, responde Javier con una calma que hace que el oficial dude, aunque no lo muestre. El policía se echa atrás, arqueando las cejas, con una expresión intrigada, aunque también molesta. Con un gesto de desprecio, comienza a mover unos papeles sobre la mesa. Javier sabe que ese es el momento. Ya no va a esperar más. «Dame mi teléfono», dice, ahora con una autoridad que hace que el oficial se detenga, sorprendido por el cambio en el tono de Javier. Sin embargo, con una sonrisa cínica, el policía deja el teléfono sobre la mesa. «¿Vas a llamar a quién? ¿A tu madre?», se burla antes de dar media vuelta, como si ya no quisiera escuchar más. Javier no responde. Sus manos, temblorosas por las esposas, rápidamente marcan el número en el teléfono. Al ponerlo en su oído, sus ojos no dejan de mirar al oficial que está frente a él, que ahora comienza a perder la confianza. El policía no sabe qué esperar. La atmósfera cambia sutilmente, como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si algo estaba a punto de suceder. La llamada es breve. Javier no dice mucho, apenas unas pocas palabras, pero la respuesta que recibe al otro lado de la línea es inmediata. Es todo lo que necesitaba. La calma dentro de él se fortalece, y cuando cuelga, el clima en la comisaría cambia de manera palpable. La tensión en el aire se puede cortar con un cuchillo. El poder, aunque momentáneamente fugaz, ha vuelto a sus manos. El primer indicio de que algo grande está por suceder es el sonido de las puertas al fondo de la sala abriéndose de golpe, como si todo el edificio hubiera temblado con la fuerza de ese movimiento. Un hombre con un traje oscuro entra apresurado, seguido de cerca por varios oficiales superiores, cuyos pasos resuenan pesadamente en el suelo de la sala vacía. La atmósfera, hasta entonces cargada de tensión, cambia instantáneamente. El oficial que estaba interrogando a Javier Torres se queda pálido al percatarse de la presencia de sus superiores. Su rostro, antes confiado, ahora muestra una mezcla de incertidumbre y miedo. Se levanta torpemente de su asiento, intentando encontrar una excusa o explicación para lo que ha ocurrido, pero las palabras no salen. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta el oficial nervioso, mirando a Javier y luego a los oficiales recién llegados, como si esperara una respuesta que no puede dar. Su voz traiciona la incomodidad de saber que todo lo que había hecho hasta ese momento no solo era erróneo, sino también peligroso. Uno de los hombres de terno oscuro, quien claramente ocupa una posición de mayor autoridad, se acerca a la mesa, la furia en su rostro palpable, y lanza una mirada fulminante al policía que hasta ahora había estado a cargo de la interrogación. «¿Usted sabe quién es el hombre que tiene esposado?», dice con una voz firme y severa que resuena en la pequeña sala. Luego se aproxima más. La indignación en su expresión se hace más evidente. Los otros oficiales lo observan en silencio, conscientes de lo que está por suceder. «Este es el juez Javier Torres», continúa, sin esconder la irritación que lo embarga. La sala parece congelarse en ese instante. El sonido de los pasos, las respiraciones contenidas, el susurro del aire. Todo queda suspendido en el tiempo. El policía, que antes había desestimado a Javier, que lo había tratado como un criminal, ahora se queda sin palabras. Su rostro pasa de la incredulidad a la vergüenza. Sus ojos buscan un punto fijo en el suelo, incapaz de enfrentar la mirada de su superior. Tartamudea, incapaz de creer lo que acaba de escuchar. El nombre del hombre que acaba de humillar resuena en su mente como un eco lejano que no consigue comprender. «Sí, uno de los jueces más respetados de este país», continúa el superior, su tono irónico y mordaz. «Y ustedes lo trataron como si fuera un criminal. Cometieron un error gravísimo, un error que no se puede corregir tan fácilmente». Cada palabra parece caer como una bomba.
desmoronando la poca autoridad que el oficial había tenido en ese momento. Javier, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, observa la escena con la calma que lo caracteriza. Sin embargo, algo dentro de él se remueve. Es el momento de hablar, de mostrarles a esos hombres cuán equivocados estaban. Lentamente se pone de pie. La mirada de todos los presentes se fija en él, expectante, como si esperaran una reacción explosiva. Pero Javier no es de esos que reaccionan a la ira. Él respira profundamente. Su mirada fija ahora en los policías que lo habían humillado. Con una serenidad aterradora, sus palabras rompen el silencio. «Creyeron que me conocían por lo que vieron», dice, sus ojos clavados en el policía que lo había tratado como un criminal. «Pero la verdad es que no saben nada de mí, ni de lo que significa la justicia». Las palabras de Javier caen sobre la sala como una sentencia irrevocable. Un silencio espeso se apodera de la habitación. Los policías permanecen inmóviles, sorprendidos, como si finalmente fueran conscientes de la magnitud de su error. La humillación que antes se había cernido sobre Javier, ahora se vuelve contra ellos. La figura de Javier, erguida y digna, representa todo lo que ellos jamás podrán comprender. Uno de los oficiales le retira las esposas, pero Javier no se siente libre. Su dignidad permanece intacta, pero sabe que la lucha que enfrenta es mucho más grande que la situación en esa sala. El verdadero enfrentamiento está fuera, en el mundo que lo observa. Días después de este incidente humillante, Javier Torres se encuentra de nuevo en su oficina, sentado detrás de una mesa imponente de madera oscura, que parece reflejar su propia solemnidad. La sala está tranquila, pero en su interior, su mente sigue procesando lo sucedido. A pesar de la calma que transmite su entorno, su cabeza sigue dándole vueltas a todo lo que ocurrió, a cada uno de los detalles, la brutalidad de la detención, la incomprensión de los policías y la revelación de su identidad ante ellos. Ese día no solo marcó un punto de inflexión en su vida personal, sino que también alteró su carrera profesional y su visión del mundo. Javier observa el teléfono en su escritorio, que ha estado sonando constantemente desde que se hizo pública su historia. Los periodistas, los abogados, los activistas, todos querían hablar con él. Su caso se convirtió en titular, y de repente, Javier Torres, el juez respetado, se convirtió en el rostro visible de una nueva lucha, la lucha contra el racismo institucionalizado en las fuerzas de seguridad. La noticia provocó un debate a nivel nacional. La gente, en su mayoría, quedó impactada al saber que incluso un juez podía ser víctima de este tipo de discriminación. La indignación se extendió como un fuego que no podía ser controlado. Desde el principio, Javier sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Sabía que este no era un caso aislado. Podría haber optado por tomar medidas legales inmediatas, demandando a los policías que lo habían humillado o exigiendo sus destituciones. Podría haber cerrado su caso y seguir adelante con su vida, pero Javier no era ese tipo de hombre. No quería que su historia fuera solo una anécdota que terminara con un veredicto a su favor. Sabía que la lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que, como él, habían sido víctimas de un sistema que los había ignorado, maltratado o condenado por el simple hecho de ser diferentes. Así, en lugar de simplemente procesar a los oficiales, Javier comenzó a pensar en la manera de usar su historia para provocar un cambio real. La batalla que se libraría en los tribunales no sería solo por su honor, sino por la justicia de todos los que habían sido silenciados. La verdad, por fin, estaba de su lado. Y no dejaría que nada ni nadie la desvirtuara. Javier Torres no estaba buscando una solución solo para él. Esa no era la razón por la que había decidido dar un paso tan audaz. Quería algo mucho más grande,
algo que pudiera transformar la situación que él mismo había vivido y, por ende, mejorar la vida de miles de personas que, como él, eran víctimas de un sistema corrupto e inhumano. La puerta se cierra suavemente tras él, y en ese momento su asistente entra al despacho, interrumpiendo el silencio de la habitación con una suave pero firme voz. «Doctor Javier, todo está listo. La rueda de prensa comenzará en unos minutos», anuncia con una mirada que refleja tanto respeto como admiración por su jefe. Javier asiente con un leve gesto, agradeciendo sin palabras a su asistente por la precisión en la organización de todo. Se levanta lentamente, ajustando su traje con calma, pero con la determinación que lo caracteriza. Cada paso que da refleja la seguridad de alguien que sabe lo que está a punto de hacer, de alguien que ha decidido tomar las riendas de su destino. Su rostro permanece sereno, casi impasible, mientras camina por los corredores del tribunal, donde sabe que pronto todos los ojos estarán sobre él. Esta vez, no es el juez que ordena, no es el hombre que se sienta en la silla del poder. Hoy, Javier es un hombre que ha sido víctima de una injusticia y que por fin va a usar su voz para llevar la verdad a la luz. Cuando llega al salón principal se detiene por un instante en la entrada. Un murmullo recorrió la sala al momento en que los periodistas lo vieron llegar. Las cámaras ya estaban posicionadas, los micrófonos abiertos, esperando captar cada palabra que pronunciara. El aire estaba cargado de expectativa. Javier entra con paso firme, sintiendo la presión del momento, pero sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Con cada paso que da, el murmullo se va apagando hasta que, finalmente, la sala queda en un silencio tenso. Todos los ojos se fijan en él. Con una respiración profunda, Javier avanza hasta el podio. Se toma un momento para mirar a su alrededor, a los rostros expectantes, y luego, con una calma impresionante, comienza a hablar. Su voz llena la sala, resonando con una autoridad natural. «Buenas tardes», dice, su voz clara y firme, pero con una calma que denota su control absoluto de la situación. En los últimos días, mi vida personal fue expuesta de una manera que jamás imaginé. Yo, como muchos de ustedes ya saben, fui víctima de una intervención policial que, bajo cualquier circunstancia, sería considerada un abuso de autoridad. Pero lo que hace esta situación aún más alarmante, lo que realmente debería preocuparnos a todos, es que esto no es un caso aislado. Lo que me ocurrió sucede a diario con miles de ciudadanos brasileños que no tienen el privilegio de contar con una plataforma para defenderse, para alzar la voz. Una ola de flashes, de cámaras, explota en el aire. Javier hace una breve pausa, dejando que el impacto de sus palabras cale profundamente en todos los presentes. Los periodistas, aquellos acostumbrados a escándalos y sensacionalismos, están en silencio, atentos a cada palabra de Javier. Él, con la misma calma, prosigue. «No estoy aquí hoy para pedir la sanción de los policías que me humillaron. Eso sería el camino fácil. Lo que estoy proponiendo es algo mucho más grande. Estoy presentando una acción judicial contra el propio sistema. Un sistema que, durante años, ha tratado a determinados grupos de nuestra sociedad con desconfianza, con discriminación, con violencia. Mi lucha no es solo por mí. No es solo por lo que me ocurrió. Es por todos aquellos que ya han pasado por situaciones similares, sin tener a quién recurrir, sin voz para defenderse». La sala, que antes estaba llena de murmullos y susurros, ahora está completamente en silencio. Todos comprenden la magnitud de lo que Javier acaba de decir. No es solo un relato personal, no es solo una queja, es una denuncia a todo un sistema que debe cambiar. Javier mantiene la mirada fija en el público, como si les estuviera transmitiendo su mensaje de forma directa,
casi implacable. La cuestión aquí no es un error aislado cometido por algunos policías. Esto no es un asunto de unas pocas personas equivocadas. El verdadero problema es mucho más grande. Es un problema estructural. Un sistema que permite que intervenciones como la mía se repitan todos los días. Un sistema que ampara el abuso de poder y que hace de la discriminación y el racismo una práctica común, oculta pero tolerada. El cambio que propongo no será fácil, no será inmediato, pero es necesario. Ya no podemos seguir tolerando que el racismo y el prejuicio sean los pilares invisibles sobre los que nuestras instituciones se sustentan. La tensión en la sala es palpable. Los periodistas, los activistas, los abogados, todos observan en silencio, comprendiendo el peso de las palabras de Javier. Él continúa con una convicción inquebrantable. Me comprometo a usar mi posición, mi voz, para luchar por esta reforma, para luchar por aquellos que no tienen el privilegio de estar aquí hoy. Y espero que la sociedad, así como ustedes, se unan a mí en esta batalla. Esta lucha no es solo mía, es de todos nosotros. Cuando Javier termina su discurso, el silencio que sigue es profundo, como si las palabras aún flotaran en el aire, sin encontrar una respuesta inmediata. Y entonces, como si el aire hubiera sido liberado, los aplausos comienzan. Al principio, titubeantes, pero pronto se vuelven más fuertes y decididos. Los periodistas, aquellos acostumbrados a buscar escándalos y controversias, parecen genuinamente impactados por lo que acaban de escuchar. Este no es un simple titular para sus periódicos. No es solo un escándalo más que se puede consumir en un par de horas. Javier ha plantado una semilla de cambio. Y esa semilla, aunque pequeña, tiene el poder de crecer y transformar lo que parecía inamovible.